A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo. Y en este programa voy a referirme personalmente a un proyecto de ley que está tramitándose en la Asamblea Nacional, proyecto que se titula Ley Orgánica para la Transparencia Fiscal, Optimización del Gasto Tributario, Fomento a la Creación de Empleo, Afianzamiento de los Sistemas Monetario y Financiero y Manejo Responsable de las Finanzas Públicas. Entonces es un proyecto que tiene un nombre larguísimo, tiene más de 400 artículos y reforma más de 22 leyes que tratan distintas materias. Es un proyecto enviado por el presidente Moreno con el carácter de urgente a la Asamblea Nacional. Lo envió el 18 de octubre de 2019 y en la parte del carácter del proyecto, o diríamos el carácter del proyecto, ya se ha debatido o se está debatiendo en primera instancia en la Asamblea Nacional, y los asambleístas estudiosos, investigadores de las temáticas, lo califican a este proyecto como proyecto tributarista. El carácter del proyecto está definido como un proyecto de ley tributarista. La pregunta ¿es correcto impulsar nuevos tributos, incrementar tributos, hacer reajustes de tributos en una economía en recesión? Que según el Fondo Monetario Internacional y algunos entendidos en la materia, dicen que este año la economía nacional o el Producto Interno Bruto del Ecuador tendrá una caída del 0.5%, menos 0.5%. Eso significa más o menos $500 millones anuales para el año 2019. A eso hay que agregar lo que trajo como consecuencia ese paro vandálico que le generó pérdidas al Ecuador por $1.800 millones. Entonces hay que sumar los $1.800 millones a los $500 millones que se calculaba que iban a ser el decrecimiento de la economía nacional, sin tener en cuenta los efectos del paro. Entonces, ahora sumando estos dos aspectos, entonces estaríamos hablando de que al 31 de diciembre del año 2019, el PIB tendrá un decrecimiento de $2.300 millones aproximadamente. Estos mismos sectores decían que para el año 2020 la economía iba a tener un crecimiento positivo del 0.5%, o del 0.7%. Ya veremos qué pasa en el año 2020. Pero, así como está planteado este proyecto, más bien no va a traer o no va a generar la reactivación económica para el año que viene. El Partido Social Cristiano, del cual formo parte, el bloque del Partido Social Cristiano, del cual formo parte, en mi condición de asambleísta nacional alterno, ha dejado muy claro sus criterios de que teniendo un carácter tributarista el proyecto de ley y que no va hacia la reactivación económica y no puede darse la reactivación económica o no se va a dar la reactivación económica si tiene una sobrecarga de impuestos, ¿ya? ¿Por qué no se da la reactivación económica? Porque se contrae el consumo, de bienes y servicios en la economía nacional. Una sobrecarga de impuestos afecta a las empresas, ¿ya? Al caer la demanda, al no realizar las compras
los usuarios, los consumidores, se contrae la demanda y las empresas reducen o bajan la producción, y hay otras que desaparecen. Y los más afectados son los trabajadores, porque pierden su fuente de empleo. También los afectados son los usuarios y consumidores porque no pueden comprar un producto caro. Y también es afectado el Estado, porque al bajar la producción de las empresas o al cerrarse las empresas no tributan. Por lo tanto, el Estado no tiene ingresos o caen sus ingresos que estaban programados para financiar su presupuesto. Caen los presupuestos de salud, caen los presupuestos de educación, caen los presupuestos de seguridad interna y externa del país, caen los presupuestos o los ingresos para financiar los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados, caen los ingresos para financiar los presupuestos para infraestructura, para equipamiento. Todo eso son los efectos cuando las empresas bajan en producción o las empresas terminan cerrándose porque hay una sobrecarga de impuestos y los costos finales se vuelven muy altos, que no hay consumo, que no hay demanda. Entonces, en ese sentido es el planteamiento del Partido Social Cristiano de no aprobar este proyecto de ley y de archivarlo. Ya en lo específico, hay observaciones, ¿no? Ya en su contenido. Por ejemplo, está previsto que la transferencia de bienes inmuebles o la venta de bienes inmuebles tengan, por ejemplo, o los propietarios o los que venden el bien inmueble paguen el impuesto a la renta. Entonces, eso significa que se quiere seguir golpeando al mercado de la construcción, un mercado fuertemente golpeado por el gobierno anterior. ¿Qué hizo el gobierno anterior? El gobierno anterior mandó reforma tributaria para incrementar el impuesto a la herencia. Eso fue un caso. Segundo caso, envió la reforma tributaria para incrementar la plusvalía. Envió el proyecto de reforma tributaria para que pague un impuesto el dueño del bien inmueble que transfiere el bien inmueble, que lo vende el bien inmueble, sobre las ganancias extraordinarias. Tercer impuesto. ¿Ya? Ahora el gobierno quiere poner un cuarto impuesto. ¿Ya? El gobierno anterior también, sobre el tema de la construcción, impulsó una reforma para que el Estado, que construya aeropuertos, hospitales, puentes, autopistas, vías, y que se vea mejorada, que mejore, que tenga una incidencia en la plusvalía de los bienes inmuebles, también los propietarios paguen un impuesto por ese supuesto beneficio que tendrían por la construcción de obras públicas. Entonces, al mercado de la construcción, el gobierno anterior lo hirió de muerte. Y sobre todo hirió de muerte a los trabajadores de la construcción y a toda la cadena productiva de la construcción, desde aquellos que abren minas, que la volqueta transporta las minas, ya que fabrican los bloques, que fabrican el ladrillo, el alambre, los que hacen el clavo, los que hacen las baldosas, las cerámicas, los que hacen la pintura, todos ellos se vieron afectados en el Ecuador. Entonces, una reforma contraproducente. Por esos antecedentes, el Partido Social Cristiano dice, no vamos a aprobar más impuestos porque definitivamente se liquidaría el mercado de la construcción. Entonces, ya hay una razón fundamental por lo que acabo de mencionar. Un segundo caso, se sucede que se libera del arancel a los celulares, a los tablets y a las computadoras. Pero en el mercado interno tienen que pagar el ICE. Se incrementa el impuesto de consumos especiales para el uso de estos productos. Entonces, un error, es contradictorio, porque estos productos son productos de trabajo, son herramientas de trabajo, el celular, el tablet y la computadora, no son bienes de lujo, ¿no? Pero en este punto me quiero yo detener. Sucede que, de acuerdo a una publicación que publicó Diario La Hora, que publicó Diario El Telégrafo en el año 2014, los dos medios de comunicación mencionaron que en el año 2014 hubo en el Ecuador un mercado de consumo de la telefonía celular de 17 millones de personas. Claro, gran parte de la población que utiliza el teléfono celular utiliza las dos operadoras, Claro y Movistar. Entonces tienen las dos líneas. Por eso es que se hacían 17 millones de usuarios, ¿no?
¿Cuánto fue lo que vendió Claro en el año 2014? 3.700 millones, 3.778 millones de dólares fueron los ingresos solo de Claro. Y me voy a referir a Claro. Y deduciendo los costos, según esos dos medios de comunicación, Diario La Hora y Diario El Telégrafo, la utilidad que obtuvo Claro fue de 2.038 millones de dólares en el año 2014. Ese contrato con el de Movistar fue renovado por el gobierno de Correa por 15 años, en el año 2008, por 700 millones de dólares, ¿ya? Por 15 años. Entonces, estimadas amigas, estimados amigos, es justo que se haya firmado un contrato en estas condiciones para que se beneficie al 100% del mercado, de la telefonía celular, de los usuarios, cuando lo que debe cuidar el Estado es su mercado de usuarios de la telefonía celular. Y ese gobierno hizo caso omiso de lo que disponía o de lo que disponen los artículos 315, 316 de la Constitución de la República, que menciona que las áreas estratégicas, denominadas estas hidrocarburos, telefonía, recursos naturales no renovables, etcétera, el Estado participe con más del 50% en el caso de las empresas de economía mixta. ¿Qué hubiese sucedido si el gobierno de Correa impulsaba una ley de economía mixta, adjudicaba el mercado de la telefonía celular mediante concurso, seleccionando las mejores ofertas de las empresas internacionales interesadas en el mercado nacional? Se adjudicaba los contratos mediante concurso licitatorio, mediante proceso licitatorio, y firmaba los contratos, acatando lo que dice los artículos 315 y 316 de la Constitución de la República. En el caso de Claro y del año 2014, si hubiese sido firmado los contratos en esas condiciones, de la utilidad que recibió Claro, al Estado le hubiera correspondido recibir más de 1.000 millones de dólares. Entonces, sin ir por el prejuicio, ni por el dogma, ni por el estigma, sino hablando en términos de justicia y de equidad, ¿no creen justo, estimadas amigas, estimados amigos, no creen ustedes que debió el gobierno anterior, bajo principios de justicia y equidad, firmar más bien los contratos a través de empresas de economía mixta, ¿no es cierto? Y que el Ecuador tuviera a esta altura del camino un mejor beneficio y no se estuviera pensando en incrementar el ICE al uso de la telefonía celular, al uso del tablet y al uso de la computadora. ¿No creen que eso hubiese sido mejor para el Ecuador, firmar en esas condiciones el contrato? Si se hubiera firmado un contrato de economía mixta, el Estado era el mayor accionista. La operadora de la actividad, del servicio de la telefonía celular, ¿ya? De las telecomunicaciones, tenía que ser, por supuesto, la empresa privada. Y así tiene que ser, porque nadie va a poner $1 para que el Estado administre. No, no. La administración, la gerencia, la gestión a cargo de la empresa privada, compartiendo el mercado con el Estado. Y obviamente en la ley conformando un comité de administración del contrato que haga evaluación, que haga seguimiento, que haga control del manejo de la telefonía celular. Mire, allí por ejemplo, el Estado deja que se escapen miles de millones de dólares por un contrato mal firmado. Lo mismo sucede con la minería. El gobierno de Correa impulsó la minería, la ley de minería. Y como ya hemos dicho en programas anteriores, en el artículo 93 de la ley, ese gobierno estipuló como beneficio para el Ecuador que el Estado reciba el 5% de la regalía de las ventas de los metales, como regalía de las ventas de los metales. Hizo después una reforma, de que el Estado reciba entre el 3 y el 8% en regalías por la venta de los metales que realicen las empresas mineras. En el caso de la empresa Ecuacorriente, que explota la minería en el Mirador, ¿ya? En la provincia de Zamora, sucede que es un contrato terriblemente nocivo para el país, porque de acuerdo a la ley, significa que la compañía se lleva prácticamente la mayor parte de los metales. La compañía no hace la clasificación de los metales en el Ecuador, no hace la separación de los metales, no funde los metales,
no industrializa los metales, ni el cobre, ni la plata, ni el oro. Se los lleva en concentrado, dicen los técnicos. ¿Qué significa? Los metales que están en estado natural con la tierra, ¿ya? Cargan las volquetas y se los llevan al exterior. ¿A dónde se los llevarán? Según el ingeniero Fernando Reyes, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Geólogos Petroleros, Minero Ambiental, ¿ya? Dice que en el Ecuador circularán diariamente 400 y 500 volquetas hacia los puertos de Bolívar o hacia el puerto de Guayaquil. 500 volquetas diariamente circulando, llevando el metal en estado natural, mezclado con tierra, ¿ya? Entonces la separación de los metales van a ser en el exterior, la fundición de los metales van a ser en el exterior, la industrialización de los metales van a ser en el exterior. No lo van a hacer en el Ecuador, cuando lo correcto debió ser que se haga en el Ecuador. Pero lo que más llama la atención es la pírrica participación del Estado en la producción o en la explotación de los minerales, del 3 al 8% de regalías de las ventas de los minerales que realiza la contratista, que no los va a procesar en el Ecuador, sino en el exterior. ¿Qué significa eso? De que el Estado tendrá que delegar a una persona, un grupo de personas que hagan seguimiento en el exterior de los metales que vende la compañía, para que reciba entonces entre el 3 y el 8% por concepto de regalías. Así de entreguista, así de nefasto esa ley, ¿no? Y que el contrato está firmado en el marco de esa ley. Entonces la pregunta es, ¿por qué seguir poniendo impuestos, creando más impuestos, incrementando impuestos, si por este lado de la telefonía celular, si por el lado de la minería, así como de los hidrocarburos, al Ecuador se le escapan miles de millones de dólares por mal manejo de las políticas que se explota estos recursos, por mal manejo en la suscripción de los contratos, por mal manejo de los recursos naturales no renovables, llámese hidrocarburos, llámese minería metálica y obviamente me refiero al caso de la telefonía o de las telecomunicaciones. Entonces, por ese motivo, nosotros estamos opuestos a que se incremente más impuestos a efectos de que no se afecte el funcionamiento de las empresas de CIA afectadas por una alta carga tributaria, y obviamente si las empresas caen en producción o se cierran, los afectados son los trabajadores. Pero también es afectado el Estado, porque deja de recibir ingresos para financiar su presupuesto. Deja de recibir ingresos para financiar, vuelvo a repetir, los presupuestos de salud, de educación, de seguridad y el presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados, así como los ingresos para financiar obras en infraestructura y en equipamiento. Pero también pierde el IES, porque si los trabajadores pierden su fuente de trabajo, dejan de aportar al IES. Entonces hay 3 o 4 sectores afectados: la empresa, mucho más grave es el caso de los trabajadores, el Estado y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hay 2 casos más que quiero mencionar dentro de estas observaciones que nosotros hacemos a este proyecto de ley. Observaciones que hace el Partido Social Cristiano a este proyecto de ley. Se quiere incrementar el impuesto a las gaseosas y a la cervecería, la cerveza que se produce en el país. Y obviamente crearle más tributos. Y eso pone en desventaja, en cambio, la cervecería importada, que no tiene la misma carga tributaria que tiene la cerveza que se produce en el país. Según la última reforma, expuesto el dato por las personas relacionadas con la producción de la cerveza, en el caso de la Cervecería Nacional, se habrían cerrado, como consecuencia de la última reforma del año 2018, 6.600 empresas. Entonces calculemos 4 miembros de familia por 6.600 tiendas que se cerraron. 6.600 tiendas, según los personeros de la Cervecería Nacional, son las que se han cerrado en el Ecuador a partir de la última reforma del año 2018. 6.600 tiendas. Entonces multiplique por una familia de 4 personas cada tienda. Estamos hablando de cerca de 25.000 personas.
Y luego también son afectados el que conduce el camión, llevando las jabas de cerveza. Y también el ayudante del camión, que es quien carga y descarga las jabas de cerveza. Ellos también son parte de una familia. Entonces las familias de los dos también fueron afectadas, ¿ya? En el caso de la cervecería, de la cerveza nacional, producida por la Cervecería Nacional. Entonces nosotros estamos en desacuerdo con eso. En el caso de los cigarrillos, el 73% es en el Ecuador hoy en día, como efecto de esa sobrecarga tributaria, es un producto que se comercializa en el Ecuador de contrabando. ¿Quién perdió por incrementar el ICE a la comercialización del cigarrillo? Primero las fábricas y las haciendas, y especialmente los trabajadores, porque en las haciendas que cultivaban el tabaco estaban trabajadores cultivando el tabaco, deshiervando, haciendo el riego y cosechando. Bueno, al cerrarse las empresas tabaqueras, fueron expulsados los trabajadores, ¿ya? Y lo mismo sucede en la fábrica. Al bajar la producción en la fábrica, los trabajadores fueron desenrolados. ¿Quiénes fueron los afectados? Los trabajadores, ¿ya? Y el Estado ha sido vapuleado con el contrabando. Vuelvo a repetir, más del 73% del cigarrillo que se consume en el Ecuador es cigarrillo de contrabando. Y los que conocen dicen que es un cigarrillo de mala calidad. Finalmente es en el caso de los vehículos. El presidente de las instituciones que están relacionadas con el mercado automotriz decía que un vehículo que llega al Ecuador con tarifa SIP, más o menos llega a los puertos con un valor determinado de vehículo, decía, ponía un ejemplo, en $15,000. Pero si ese vehículo ingresa al mercado nacional, a las tiendas, a los almacenes, a los patios de comercialización de ese vehículo que llegó con una tarifa SIP a los puertos del Ecuador, pero por un valor de $15,000, pero al ingresar en el mercado ya no es de $15,000, sino $35,000. Entonces yo dije en la comisión, entonces lo que está haciendo el comprador es comprando mayormente impuestos antes que el mismo valor del vehículo. Entonces no se puede tener una economía con una carga tributaria de esa manera. Los impuestos, con excepción del impuesto a la renta, son inflacionarios. Los impuestos elevan costos. Y en cuanto a esos costos, si una persona natural tiene una actividad económica, o llámese empresa pequeña, llámese empresa nacional, llámese empresa internacional, ¿ya? Los impuestos no se quedan con las empresas. Los impuestos son trasladados al usuario, al consumidor. Entonces, no se puede ser ingenuo, pues no decir otra cosa, de seguir creando más impuestos, haciendo reajustes en los impuestos para afectar la producción de las empresas. Y vuelvo a decir, lo que más me preocupa es afectar las fuentes de trabajo de los trabajadores. Estimadas amigas, estimados amigos, esta es la preocupación que nosotros tenemos, por eso nos oponemos a este proyecto de ley, ¿ya? Hay algunas cosas que decimos que pueden ser rescatables, como por ejemplo eliminar el pago del impuesto a la renta y reducir el impuesto por la salida de capitales. Pero lo que se hace con la mano se borra con el codo al crear estos otros impuestos que a cambio tienen un fuerte impacto en el consumidor, en el usuario ecuatoriano. Y nosotros tenemos que cuidar el bolsillo, la economía de los ecuatorianos, economía muy golpeada en el Ecuador a partir del año 2015. El Ecuador es un país altamente endeudado, entonces el gobierno lo que tiene que hacer es hacer ajustes, hacer reestructura, por ejemplo, en el gasto fiscal. Cuando el señor Correa llegó a la presidencia de la República, el gasto fiscal para pagar salarios era de $3.500 millones. Cuando el señor Correa dejó el poder, ese gasto fiscal para pagar salarios superó los $9.000 millones. De una nómina de 350.000, 380.000 funcionarios públicos, el señor Correa nos dejó una nómina de cerca de 750.000 funcionarios públicos, ¿no?
Entonces, lo que le estamos diciendo al gobierno, el señor Moreno, que haga ajustes en lo que es el manejo de la política fiscal, de los recursos fiscales. Creemos que estos son los aspectos fundamentales por los cuales nosotros nos oponemos. Hay otros, pero obviamente ya por el factor tiempo no nos vamos a extender en el análisis. Yo les agradezco por la atención que nos han brindado y nos vemos en el próximo programa, estimadas amigas, estimados amigos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.